Estamos orando como iglesia porque queremos a partir del mes de febrero abrir una segunda reunión aquí en la congregación. Y yo creo que la primera reunión va a iniciar 8 de la mañana, más o menos, 8 y media, ¿sí? Para que la segunda reunión sea más o menos 10 y media u 11. Hace años nosotros ya tuvimos la experiencia de tener 2 reuniones y nuestra sorpresa es que la primera reunión era la más llena. Las 2 estaban llenas, pero la primera había sobrecupo siempre. Bueno, y es que a veces uno dice, ¿verdad? Llego más temprano, me voy más temprano y pues tengo prácticamente todo el día. Salíamos 10 y media de la mañana libre, ¿no? Entonces es muy buen horario. Estemos orando que el Señor nos permita hacerlo. Muy bien, vamos a orar, hermanos, y vamos a iniciar, ¿sí? Señor, te damos muchas gracias en esta mañana porque nos has dado el privilegio de adorarte y cantarte, y te hemos ofrendado también de corazón. Vamos a oír tu palabra en este momento, Señor, y te rogamos que nos hables como siempre lo haces. Entendemos que tu palabra es penetrante, Señor, y a veces traemos nuestros pensamientos, nuestras ideas de cómo son o deberían de ser las cosas. Pero cuando tú hablas a través de la Biblia, a veces nos damos cuenta, o casi siempre nos damos cuenta, que nuestro pensamiento no era el tuyo y nos equivocamos continuamente. Por eso es bueno y necesario venir a ti para que tú nos instruyas a través de tu palabra. Y en este tema que estamos hablando acerca de las pruebas, aún más, Señor, porque sabemos que tu iglesia, tu pueblo ha estado pasando por diversas pruebas, tribulaciones, enfermedad, escasez, pérdidas de trabajo, problemas, situaciones, Señor, que tienden siempre a desanimar en el alma, a tomar actitudes incorrectas. Pero a veces lo hacemos porque no entendemos o no queremos entender que detrás de todo esto estás tú, Señor. Y Romanos 8:28 dice que todo nos acontece, todo obra, todo trabaja o colabora para nuestro bien, a los que amamos a Dios. Así que en este tema, Señor, de las pruebas, háblanos y danos nuevas fuerzas para seguir adelante, entendiendo que tú eres nuestro blanco perfecto, tú eres nuestro objetivo y queremos ser como tú y enfrentarnos a esta vida con sabiduría. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús y decimos amén. Bueno, esta es la continuación de la enseñanza de hace 8 días y le he titulado El proceso durante la prueba. El proceso durante la prueba. Ya hablamos hace 8 días las pruebas, ahora vamos a ver ese proceso, ¿no? Cómo se van dando, cómo se nos van presentando, cómo salimos adelante de ellas, etcétera. Entonces ya vimos la semana pasada que las pruebas son aspectos necesarios para nuestro crecimiento y madurez cristiana, ¿sí? Dígale al que está a su lado, son necesarias las pruebas. ¿Para qué dijimos? Crecimiento y madurez cristiana, y que Dios las permite para nuestro bien. Ahora vamos a hablar sobre el proceso que tenemos que pasar durante estas pruebas. Este tema es importante, o muy importante, porque mucha gente, o muchos cristianos mejor dicho, al no entender que las pruebas son un proceso que tienen que durar cierto tiempo y que serán frecuentes, también vimos hace 8 días que no es para toda la vida, pero sí son frecuentes y con cierta duración. Y cuando no entendemos eso, flaqueamos en la fe, flaqueamos en nuestro caminar con Dios. Peor aún, o en peores casos, cristianos que apostatan. La apostasía es retirarse deliberadamente de Dios, del Evangelio. ¿Por qué? Porque no entienden o no entendemos que las pruebas son parte del proceso. Entonces llegamos a pensar y decimos, bueno, si Dios fuera tan bueno, si Dios hubiese tomado en cuenta que yo dejé mi otra religión y dejé los vicios por Él, entonces yo no debería estar pasando por esta situación. Y he ahí algunos de sus razonamientos equivocados
de por qué apostatan los cristianos. Dicen, mejor me retiro. No sé si han escuchado a cristianos que dicen, antes me iba mejor que ahora. Cuando era cristiano me iba mejor que ahora. Ganaba más dinero, tenía más amigos, tenía más esto, tenía más aquello, porque no entienden o no entendieron cuando Dios los metió al proceso de las pruebas. Entonces la mente se turba, se confunde. Hay tinieblas en los pensamientos y no pueden llegar a una conclusión sana, bíblica, de que Dios está detrás de esas pruebas. Dios las ha estado permitiendo. Tristemente, pero así es como fácilmente nos damos cuenta quién es un verdadero cristiano, que es capaz de amar a Dios por lo que Él es o por quién es Él. ¿Sí? Nos podemos dar cuenta realmente quién ama a Dios como Dios, y no quién lo ama por lo que puede obtener de Dios. Porque hay mucha gente que viene a las iglesias para ver qué saca de Dios, ¿no es cierto? Y a ver, le voy a pedir a Dios, y si es cierto que Dios existe, entonces me tiene que responder. Y si no me responde, una de dos: o Dios no existe o Dios no está en ese lugar. ¿Sí? Ese es el entendimiento, ¿no? O el razonamiento de muchas personas. Pero bueno, ¿qué procesos se producen durante las pruebas? Lo voy a ilustrar de esta manera. ¿Han visto el tamaño de una semilla de mostaza? De manzana. ¿Sí? ¿De qué tamaño es? ¿Qué tan chiquita? Así, chiquita, ¿no? Bueno, son muy pequeñas, pero esas semillas de manzana que crecen hasta convertirse en grandes árboles, primero tienen que pasar por un proceso de cambio. Proceso de cambio que se caracteriza por una transformación, escuche esto, natural y gradual. Entonces ya dije dos cosas importantes: proceso de cambio, ¿sí? Váyalo hilando al tema de las pruebas. Número uno es un proceso de cambio, y número dos, que es natural y gradual, hasta que llegue a convertirse esa semilla en un gran árbol productor de muchas manzanas. Y como todos sabemos, la Biblia dice que el deseo de Dios para nosotros no es que demos fruto, sino que demos mucho fruto, que nos multipliquemos. Porque muchos podrán decir, bueno, yo he cambiado, pero ¿qué tanto has cambiado? ¿Sí? ¿Qué tantos cambios evidencias por el poder de la palabra en ti? Entonces, ¿has dado fruto o has dado mucho fruto? Bueno, pues este ejemplo de la semilla de manzana es exactamente lo mismo que Dios tiene en mente cuando permite que las pruebas lleguen a nuestra vida. Hablé de un proceso de cambio. Las pruebas son un proceso de cambio en nuestra vida en muchas áreas, principalmente el carácter. Saben que cuando la Biblia dice que vamos a recibir un galardón en el cielo, esos galardones se deben, sí, a lo que trabajamos en Dios, pero fundamentado en el carácter cristiano, porque no es por obras. Porque afuera hay mucha gente que hace obras buenas y ni siquiera va a llegar al cielo, entonces mucho menos va a recibir un galardón. Pero un cristiano que va a recibir un galardón sí es por lo que hizo aquí en la tierra, fundamentado en la transformación de su carácter. Entonces, repito, al igual que la semilla de manzana, nosotros debemos estar dispuestos a morir al yo. Como la semilla de manzana muere y da mucho fruto, nosotros también. Y si lo logramos, Dios iniciará un proceso en nosotros que indudablemente resultará en gran crecimiento y producción espiritual. ¿Sí? Así como los árboles de manzana, una semilla produce muchas manzanas. Llega a convertirse en un árbol que puede producir toneladas de manzana. ¿Sí? Y así la semilla de la palabra de Dios en nosotros, cuando nosotros morimos a nuestro yo, a nuestra carne, a nuestros razonamientos humanos que no concuerdan con el pensamiento bíblico, comenzamos a dar toneladas de fruto, por llamarlo así, espirituales, que glorifican a Dios. Vayamos a Juan capítulo 12, Evangelio de San Juan capítulo 12, versículo 24 y 25. Y quizá lo más duro que acabo de decir en estos pocos minutos que he tomado de la enseñanza es que debemos morir a nuestro yo para que podamos dar fruto. Y eso es justo lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Juan 12:24 dice: de cierto os digo, son palabras de Jesús,
que si el grano de trigo, él está refiriéndose a él, pero también a nosotros, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿qué le va a suceder? Queda solo. ¿Qué significa quedar solo? Pues sin fruto, sin desarrollo, sin crecimiento, sin madurez, sin haberse logrado. Pero si muere esa semilla, lleva mucho fruto. Ahora, entre la semilla y el fruto hay un proceso, ¿sí? Que es el proceso del morir la semilla y del crecimiento, que va poco a poco, y esa semilla se va a convertir primero en una varita que va a correr muchos peligros, muchos depredadores, los animales que van a quererse devorar la plantita, no la van a dejar crecer, no la van a querer dejar crecer. Pueden ser vientos, situaciones, dificultades que se presentan. A mí me causó pues extrañez, como yo no soy de campo o de rancho, ¿verdad? Un día nos invitaron a comer barbacoa y la prepararon durante la noche de hoyo, y entonces me contaban los hermanos que durante toda la noche asignaron a 2 o 3 personas que no durmieran, para que estuvieran vigilando que no llegaran los depredadores, los coyotes, ¿sí? Que escarbaran y que sacaran la carne del borrego y se la comieran. Qué increíble, ¿verdad? Bueno, increíble para mí, que ustedes van a decir, ay, increíble. Yo ya lo sabía, pero yo no lo sabía. Entonces es lo mismo, cuando Dios quiere que nosotros crezcamos y demos fruto, siempre hay enemigos de eso. La Biblia dice que nuestro primer enemigo es Satanás, porque él anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y está buscando devorar el fruto que Dios quiere que nosotros demos por medio ¿de qué? De su palabra, que es la semilla sembrada en nuestros corazones. Entonces dice Jesús que si esa semilla no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La explicación de lo que acaba de decir la da en el siguiente versículo 25. El que ama su vida, y ahí está la explicación o la interpretación que Jesús mismo da. El que ama su vida, este amar es la palabra filear, fileos, es el amor del sentimiento, el amor de los sentimientos. No es el amor espiritual, hermanos. Es el amor que te doy si me das a cambio, ¿verdad? Te doy si me das. Si me eres leal, te soy leal. Si me compartes, te compartes. Es un amor fileo, y de ese amor está hablando. El que ama su vida, filial, la perderá. ¿Por qué? Porque está inclinada hacia aspectos de los sentimientos, de la mente. Pero el que aborrece su vida en este mundo, que sería lo contrario a eso, a no buscar nuestra seguridad, nuestra comodidad, y lo que significa el que aborrece su vida en este mundo significa el que desagrada a su carne, para vida eterna la guardará o la preservará. Entonces, muy claro en este texto, Jesús nos lo ha ilustrado claramente. La semilla nunca, él aquí está hablando de una semilla de trigo. La semilla de trigo nunca va a producir si primero no cae en tierra y muere. Y como lo dije, aquí Jesús se estaba refiriendo a sí mismo como el grano de trigo. Si Jesús no moría y murió en la cruz, quedaría solo. Eso quiere decir que quedaría sin fruto, o su ministerio no hubiera producido un fruto. ¿Cuál fue el ministerio de Cristo, no? Bueno, creo que el principal ministerio de Cristo fue haber muerto en la cruz, porque Él vino no a hacer su voluntad, sino la de su Padre. Pero si Él no hubiese llegado al punto de morir en la cruz, no hubiera habido fruto, y el fruto somos nosotros, la salvación por medio del sacrificio de Cristo. Tenía que morir. Es decir, si Él no muere como esa semilla, no habría pecadores salvados. Pero si Él moría, nos daba un camino de salvación, y murió, gracias a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Él murió. A Él el diablo no lo mató, nadie lo mató. Dice la Escritura que Él dio su vida por nosotros. Él pudo haberle solicitado al Padre ángeles y miriadas de ángeles y decirle, Señor, ven, y no lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía que ir a la cruz y morir. El diablo pensó o hizo pensar a la gente que lo habían matado, y de hecho el señor Bergoglio, el Papa, pues, Francisco,
dijo recientemente que el fracaso de Dios fue la Vía Crucis. ¿Entiende? Que ese fue el más grande fracaso de Dios, que su Hijo haya muerto en la tierra. O sea, Él está atribuyendo como que alguien lo mató y Dios fracasó. Y si entonces Dios fracasa, no hay producción. Pero eso es Satanás hablando detrás de esta persona, porque Jesús murió literalmente y físicamente, y murió para darnos vida y vida en abundancia. Además, no se quedó muerto, Él resucitó al tercer día de entre los muertos. Y Él resucita para que nosotros resucitemos en el poder de su resurrección. O sea, todo el ministerio y obra de Jesucristo, cuando se comprende con una mente bíblica, cada vez es más y más y más y más glorioso, ¿no es cierto? Entonces, pero al morir Cristo nos da un camino de salvación y su fruto es evidente y somos cada uno de nosotros. Dile al que está a tu lado, tú eres un fruto de la muerte de Cristo. ¿Les da gozo o no, hermanos? Cierto hombre dijo lo siguiente respecto a este texto que estoy leyendo: si rehusamos ser granos de trigo cayendo en la tierra y muriendo, si no queremos sacrificar expectativas ni arriesgar nuestra reputación, nuestras propiedades y nuestra salud, si cuando somos llamados no abandonamos nuestro hogar ni rompemos nuestros lazos familiares por causa de Cristo, entonces quedamos solos. Pero si queremos ser fructíferos, hemos de seguir a nuestro bendito Señor, volviéndonos granos de trigo y muriendo, y entonces daremos mucho, mucho fruto. Debemos morir entonces a nuestro yo, a nuestra comodidad, pero obviamente morir a nuestro yo, a nuestra comodidad o a las buenas cosas de esta vida, por llamarlo de esa manera, no significa ascetismo. ¿Qué estoy diciendo? Que no significa que deliberadamente busquemos el fracaso o la desventura para lograr más espiritualidad. Eso es ascetismo. ¿Sí? Por ejemplo, lo vamos a pasar al plano del ayuno. El ayuno es un tema bíblico. Está bien, hay que ayunar, es doctrina bíblica. Pero hay quienes practican el ayuno para que Dios los bendiga. Yo voy a ayunar para que Dios me prospere. Yo voy a ayunar porque mañana voy a pedir un trabajo y quiero que Dios me dé un trabajo. Eso es ascetismo, es decir, es querer, como dije, es desventurar nuestro cuerpo, maltratar nuestro cuerpo físicamente con el propósito de arrancarle un favor que solo es por gracia de Dios. El ayuno no es para eso. Tú no puedes decir voy a ayunar 40 días y 40 noches para que Dios me dé una doble unción de lo que ahora tengo, o para que Dios me dé la unción de aquel que está tremendo, ¿no? Que es bien famoso. Tampoco, porque el ayuno no es para eso. Ahora, de lo que estoy hablando es que el ascetismo no nos lleva a nada. La Biblia dice que ¿cuál es el mejor ayuno? Desatar las ligaduras de impiedad, el de las obras de la carne. El día que tú quieras ayunar y poder producir un resultado espiritual de parte de Dios, ayuna de no decir mentiras, de no robar, de no insultar, de no agredir, de no murmurar, de no criticar. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Ahora, estoy hablando de querer maltratarnos. Lo mismo sucede con la salud. No quiere decir que mientras más enfermos, más espirituales. Eso no es bíblico. Tampoco significa que debemos romper nuestros lazos con nuestra familia inconversa para así demostrar que somos más cristianos o más espirituales. Eso tampoco está bien. Lo que la Biblia enseña es que morir al yo significa buscar en primer lugar la gloria de Dios por encima de la propia nuestra o de la gloria nuestra.
En otras palabras, es no agradarnos a nosotros mismos. Morir al yo, es, como dice la Escritura, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Antes de buscar nuestra comodidad, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos, es buscar el reino de Dios, lo cual se traduce, es buscar los propósitos de Dios, es buscar hacer la voluntad de Dios para nosotros. Hermanos, los Salmos es un libro que tiene mucho contenido importante acerca del proceso de las pruebas. Por ejemplo, los Salmos nos enseñan, número uno, que las pruebas dirigen nuestra mirada a Dios. Esto es muy importante. Las pruebas dirigen nuestra mirada a Dios. Difícilmente una persona que tiene buena prosperidad o buena salud y éxito en la vida dirige su mirada a Dios, porque según ellos tienen todo, ¿no? Y hasta dicen, Dios me lo dio. Bueno, sí, porque nada tenemos que Dios no nos lo haya dado y que Dios no permita, pero eso no significa que esas personas están dirigiendo su mirada a Dios. Por ejemplo, Juan Gabriel, ¿sí? ¿Cómo le llaman? El divo de Juárez, el Dios de Ciudad Juárez. Juan Gabriel, él dijo, ustedes ya lo saben, él dijo, yo no creo en Dios, yo creo en la gente. ¿Verdad que sí? ¿Por qué pensaba así? Porque tenía todo en la vida, no le faltaba nada, tenía riquezas, tenía fama, tenía todo lo que él quería, pero no tenía todo. En realidad, le faltaba lo más importante, le faltaba a Dios. Y eso lo hacía ser un ser humano miserable, como cualquier otro que no tiene a Dios. Cualquier persona que no tiene a Dios en su vida es una persona miserable. No puede haber mayor miseria en el ser humano que no tener a Jesús en su corazón. Pero ¿qué podemos esperar de un inconverso? Pues precisamente lo que él declaró. Pero cuando un cristiano vive en las mismas miserias que un inconverso, ¿sabe lo que va a pasar? Como Dios no quiere que ese cristiano se pierda, Dios lo va a meter en pruebas. ¿Para qué? Para que no se olvide que todo es por la gracia de Dios. Y el cristiano que no lo capta, cristiano que lo meten al horno de la prueba. Entonces dile al que está a tu lado, todo es por la gracia de Dios. Podemos decirle a Dios, está bien, Señor, ya lo capté. No me vais a meter en el, bueno, ¿quiénes somos nosotros, verdad? Salmo 42, versículo 1, por favor. Pero cuando un cristiano, repito, no capta, no entiende que lo que tenemos es por gracia de Dios, nos va a meter en pruebas. El Salmo 42, verso 1 dice así, que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice David, así clama mi alma por ti, oh Dios. Verso 2, mi alma, mis sentimientos, mis anhelos, mis deseos, mis sueños, mis propósitos en esta vida, ahí donde surgen todos esos en mi alma, tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí la prueba. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Acaso no nos han preguntado lo mismo? A ver, ¿y dónde está tu Dios? Si tu Dios es sanador, ¿por qué estás enfermo? Si tu Dios es el Rey del cielo y de la tierra, ¿por qué estás en escasez? ¿Dónde está tu Dios? Y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras todos me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Verso 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas? ¿Por qué te abates? Esta palabra abatir significa desesperación. ¿Por qué te desesperas, oh alma mía, y te turbas? Turbación significa angustia. ¿Por qué te angustias dentro de mí? ¿Qué estamos descubriendo en este salmo? Que la prueba en la que estaba David lo hacía sentirse de dos maneras: desesperado y angustiado. ¿Cuántos se han sentido así, hermanos?
Todos nos hemos sentido así. Su sentimiento era que se hundía cada vez más en el abismo de la prueba, y él creía, tal vez llegó a pensar que esto jamás se terminaría. Así lo dice el original, que él sentía que se hundía cada vez más. Pero vea lo que dice a continuación, después de que él clama y dice: oh alma mía, y te turbas dentro de mí, ¿por qué? ¿Por qué? Espera en Dios. Espera en Dios. Acaba de decir que está desesperado, está angustiado, siente que el mundo se le viene encima, pero él entiende algo: espera en Dios. O sea, no hagas nada antes que Dios haga lo que tenga que hacer en ti, oh alma mía. Y nos lo dice igual, hermanos: no hagas algo que Dios deba hacer primero que tú. No des tú el primer paso, deja a Dios que Él lo haga. Porque aún he de alabarle, dice David: salvación mía y Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti. Hasta ahí vamos a leer. Desde el versículo 1, David se compara como el siervo para hablar del anhelo que siente por Dios en medio de su prueba. Así nosotros, nuestro anhelo interior por Dios debe ser como la intensa sed que siente ese animal que camina en tierra seca. Ese animal jadea, busca con ansia las corrientes de las aguas que tanto necesita. En otras palabras, lo que David está demostrando, haciendo un paralelo o un ejemplo con el siervo, es que debemos mostrar sed por Dios. ¿Sí, hermanos? Es una sed única. Es una sed que el mundo no te puede saciar. No puede hacerlo. El dinero no puede saciar a nadie, la salud tampoco. Nada más puede satisfacer nuestra sed que Dios. Repito, no es la vida, no es la riqueza, no es la salud. Nadie puede saciar nuestra sed durante una prueba más que Dios, el Dios que nos mete a las pruebas. Porque juntamente con la prueba nos da la salida. David decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. David estaba enfrentando una lucha entre su pesimismo y su fe. Eso mismo nos pasa cuando experimentamos las pruebas. Luchamos entre nuestro pensamiento y nuestra fe, nuestro pesimismo y nuestra fe. Por un lado decimos: ¿cómo es posible que si yo soy hijo de Dios, o que si Él muere en una cruz, yo esté pasando esta situación? Pero por el otro lado entra nuestra fe, el área espiritual, y dice: no, tengo que seguir. Señor, perdóname aún por los intentos de mi corazón. Señor, si eres bueno, ¿por qué pasan cosas malas? ¿O por qué me pasan cosas malas? Señor, ¿por qué los inconversos son más prósperos que los cristianos? ¿Por qué permites que mi esposa tenga cáncer y los inconversos gozan de buena salud? Pero al mismo tiempo entra en la lucha nuestra fe y decimos: bueno, Señor, tú sabes lo que haces. Tú eres Dios y yo soy hombre. Tú eres soberano. Perdóname por cuestionarte. Como dijo Jesús: hágase tu voluntad y no la mía. Y hay una lucha entre nuestros pensamientos y nuestra fe. Es una lucha constante. Es una lucha de argumentos en nuestra mente. Y precisamente para eso son las pruebas. El punto número 1 es para dirigir nuestra mirada a Dios, al Dios de nuestra salvación. Número 2, las pruebas acercan a Dios hacia nosotros. No dije que nos acercan a nosotros a Dios, sino a Dios hacia nosotros. A veces oímos a personas decir, a cristianos que dicen: pastor, siento que Dios se ha ido de mi vida. Siento que ya Dios no me oye. Y ya no siento a Dios. Creo que Dios ha dejado de amarme. Son frases comunes aún en los cristianos. Pero ¿saben qué? Dios permite que te sientas así. Dios permite esa soledad. Dios permite ese sentimiento de lejanía. Eso también es una prueba
para que sintamos necesidad y dependencia de Dios. Esta prueba tiene un propósito muy importante. El propósito es humillar nuestra carne y humillar nuestro ego. Dios nos mete en pruebas para acercarse hacia nosotros. ¿Y por qué no se puede acercar? Porque somos muy orgullosos, porque somos muy egocéntricos, ¿no es cierto? Abundan los cristianos así, altivos, prepotentes, vanagloriosos, arrogantes, etcétera, etcétera. Dios humilla a toda esa gente y Dios va a humillar también a esos cristianos porque quiere que sean humildes. Dios quiere que sus hijos seamos manejables, que seamos sumisos, que seamos dóciles ante su trato. La Escritura dice que no nos amoldemos al mundo, y el significado es tomar el molde del mundo, y el mundo es arrogante. El mundo no reconoce a Dios por las cosas que tiene, y los cristianos han tomado ese molde, son arrogantes y no reconocen que Dios es el dador de todas las cosas. Hay muchos cristianos que han tomado el molde del mundo y tratan mal a la gente, igual que los de afuera tratan mal a sus empleados, tratan mal a los hermanos, tratan mal a sus esposas, porque han tomado el mismo molde. Y cuando Dios ve eso, dice: está mal, los tengo que meter a la prueba para humillarlos, para hacerlos dóciles, para hacerlos manejables. No lo busque, pero en el Salmo 138 David dijo: Dios es excelso y atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Busquen el Salmo 10, versículo 17, por favor. Salmo 10, versículo 17. Y vean las palabras de David. Por supuesto, inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo. No es David hablando, sino es Dios hablándonos a través de David. Y dice así el Señor: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. ¿El deseo de quién oye Dios? De los humildes. Dios oye el deseo. No es malo tener deseos, no es malo tener anhelos, no es malo tener sueños, no es un pecado. Lo que es malo es el orgullo. Lo que es malo es decirle: Señor, yo por cuanto soy tu hijo merezco tus bendiciones. Por cuanto diezmo y ofrendo, Señor, yo tengo el derecho a ser prosperado. Eso es lo malo, eso es el pecado. Pero no es malo decir: Señor, añoro una casa, añoro un auto, Señor, añoro unas vacaciones en la playa con mis hijos. Eso no es malo. Pero Dios no oye todos los deseos, ni concede todos los deseos. Él concede los deseos de los humildes. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído, dice el Señor. Yo quiero que Dios ponga atención a mis oraciones, no sé usted, hermanos. Tenemos que acercarnos en humildad a Él. Número 1 y número 2, ser humildes en la vida. Por eso hay tanto pueblo que no obtiene respuesta a sus oraciones, por el orgullo, por el sentimiento de autosuficiencia que hay en ellos. Creer que lo que tenemos es por nosotros, por nuestra capacidad, por nuestra inteligencia, por nuestras habilidades, etcétera, es puro y mero orgullo de la carne. Se nos olvidan las palabras que le escribió Pablo a los Corintios. Corintios era una iglesia adinerada, era una iglesia muy importante, o mejor dicho, la ciudad era importante porque era un puerto, ¿sí?, por donde entraban los barcos de otros países y hacían mercadería, hacían mercadería. Además, la ciudad de los Corintios, ellos fueron los inventores del colirio, las gotas de colirio para mejorar la visión. Así que los cristianos tenían una buena economía, tenían una buena prosperidad, económicamente hablando, y además eran cristianos. ¡Wow! Tenían todo. Pero Dios en Apocalipsis le dice a los corintios: compra de mí colirio para que veas, porque estás ciego espiritualmente. Tenían nombre de vivos, pero en realidad estaban muertos, porque se habían vuelto arrogantes. Es lo que estamos hablando, orgullosos.
Y Pablo le escribe a ellos y les dice: ¿qué tienes tú? ¿Qué tienen ustedes que no les haya dado Dios? Y si te lo ha dado Dios, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Esas fueron las palabras de Pablo a los corintios. Para eso también existen las pruebas, para darnos cuenta que mientras más autosuficientes nos sentimos, más se aleja Dios de nuestras vidas. Por eso en el salmo que acabamos de leer, David dijo: el deseo de los humildes escuchas y dispones tu corazón y haces atento tu oído. ¿Dios escucha y contesta las oraciones de los humildes? Sí. ¿Cómo es que Dios las contesta? Dándonos su gracia para cada prueba. Número 3, las pruebas nos motivan para clamar a Dios. ¿Qué es lo primero que hacen muchos cuando se encuentran en una prueba económica, por ejemplo? Van al Monte de Piedad. Órale. Y si es de la alabanza, dice: ahí está mi guitarra, a ver cuánto me dan. Imagínense. ¿No? Es lo primero que hacen. Hasta el perico empeñan, ¿no? O piden prestado y después no pagan. Rematan sus cosas, dicen, ponen venta de garage, todo en remate, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso está bien? No, no está bien. Las pruebas nos motivan a clamar a Dios. Y cuando llega la prueba de la salud, ¿qué hacemos? Bueno, buscamos al mejor médico, algún remedio en YouTube. Decimos: a ver, YouTube, remedio para los callos. O vamos por la unción hasta Pénjamo para que oren por nosotros y esa enfermedad desaparezca, etcétera, etcétera, etcétera. Y se nos olvida lo más importante: clamar a Dios. ¿Acaso no dijo Dios que si clamamos a Él, Él nos responderá? Entonces, bueno, entonces no estamos clamando realmente, le estamos pidiendo. En casos peores le exigimos a Dios: Señor, te exijo que me bendigas. Y como nos decía el pastor Chuy, y ahora, y hasta le contamos 3, 1, 2, 3, y ahora, ¿verdad? Por eso hay tantos que no salen de una prueba cuando ya entraron a otra, porque Dios es su última opción. Pastor, ya empeñé, ya pedí prestado, no pagué, tuve que huir del DF, ya vivo en tal ciudad porque me andan siguiendo, esto, lo otro. Ore por mí, ¿no? Su última opción, Dios. ¿Qué dice el Salmo 142, versículo 1? Con mi voz, dijo el salmista, clamaré a Jehová. Con mi voz clamaré a Jehová. A ver, todos repitamos eso: con mi voz clamaré. Esto es un principio, hermanos, ¿sí? ¿Cuál es el principio? Que antes que pedirle a otro que ore por nuestra necesidad, clamemos nosotros a Dios primero y ya después pidamos oración. Pero el principio es: clama tú con tu voz. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Versículo 2: delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. ¿Delante de quién? De Dios. Que Dios sea nuestra primera opción, no nuestra última opción. ¿Qué dice el Salmo 34, versículo 4? Dice el salmista: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Ya lo tienen? Busqué yo a Jehová. Ahora, ¿qué significa buscar a Jehová? ¿Que está perdido? No, los perdidos somos nosotros. Los perdidos son los que no buscamos a Dios en primer lugar antes que buscar la solución en cualquier otro lugar u opción. ¿No es cierto, hermanos? No te pierdas en esta vida buscando al brujo.
No te pierdas en esta vida buscando otra manera. La manera es: busca a Dios. Yo soy el camino, dijo Jesús. Busqué a Jehová. Esta frase, buscar a Jehová, significa recurrir al Señor. David dijo: recurrí yo al Señor. Recurrí yo al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando Dios nos mete en pruebas, no es para infundirnos temor ni desesperanza, sino ¿para qué? Para que recurramos a Él. Así de simple, hermanos. Dios nos mete en pruebas para que recurramos a Él. Pero si no lo hacemos, entonces sí vamos a ser conquistados por el miedo. Miedo a morir, miedo al fracaso, miedo a la enfermedad, miedo al desempleo, miedo a todo, porque no recurrimos al Señor. Pero cuando recurrimos a Él, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Sentimos el poder de Dios, sentimos la mano de Dios, sentimos la ayuda de Dios. Le voy a leer 3 textos bíblicos que nos dan confianza al clamar a Dios en medio de las pruebas. Número 1, Salmo 18, versículo 6. Dice el salmista: en mi angustia. No dice en mi prosperidad, ni en mi salud, ni cuando era un rey tremendo que nadie me vencía. En mi angustia invoqué a Jehová. En mi angustia clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Salmo 22, versículo 24. Salmo 22, 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Para aquellos que dicen: Dios no me oye, oro y Dios no me responde, siento que ya Dios se apartó de mi vida. No, dice David: no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando o hasta que clamó a él le oyó. Dios oye, Dios está atento, por supuesto que sí. El problema es que no clamamos. Ay, Señor, te pido esto o aquello. Una oración toda chafita de minuto y medio, y solo para pedirle. Y queremos que Dios responda al otro día. Estamos como aquel misionero que fue a la tierra, a un área, es una anécdota inventada, que fue y dijo: Señor, dame una naranja. Y Dios le habló y le dijo: aquí no se dan las naranjas, pídeme lo que quieras, no me pidas naranja. Señor, pero yo quiero una naranja. Te puedo dar una mandarina o una toronja, pero aquí no se dan naranjas. Yo quiero una toronja. Soy tu siervo, soy tu misionero. Y entonces duro y duro y duro, hasta que Dios dice: ok, y abre el cielo y baja la mano. Dios dice: ahí está tu naranja. Y le dice él: pero pélamela, ¿no? Así hay muchos cristianos, peladito y a la boca. No claman. Unos ni clamar saben a Dios. Eso sale de adentro del corazón, de la desesperación, del hambre, de la sed que uno tiene de Dios, de la comprensión, la claridad del entendimiento que tenemos, que hay un solo Dios que puede responder cuando le clamamos de corazón. Y podemos hacer veladas de oración y aventarnos toda la noche velando y orando, y si no clamamos, solo nos desvelamos. Pero Dios no escuchó. Salmo 116, versículo 1. Salmo 116, verso 1. Amo a Jehová. ¿Cuántos aman a Dios? Y dijo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos y ponerlos por obra. Bueno, es un paralelo, ¿verdad? Dijo el salmista: amo a Jehová porque ha oído mi voz
y mis súplicas. Lo amo, versículo 2, porque ha inclinado a mí su oído. Por lo tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado cuando me salvó. Jonás capítulo 2 versículo 2. Y dijo Jonás capítulo 2 versículo 2: invoqué en mi angustia. Estamos hablando de las pruebas. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Y vean la angustia en la que se encontraba. Estaba en el seno del Seol. Él estaba en el pez de aquel, en el estómago de aquel gran pez, dice la escritura, que lo llevó hasta las profundidades del Seol. Ustedes se pueden imaginar la experiencia física que él tuvo. Los expertos dicen que la presión, bueno, ustedes saben, debió haber sido de tal manera, se le debieron haber explotado los oídos, debió haber sufrido paros cardíacos. Él estaba más muerto que vivo. Además, la desesperanza que él tenía, la incertidumbre de lo que le iba a pasar. Y entonces, en ese contexto histórico, apreciamos cuando él dice: invoqué a Jehová en mi angustia. ¿Alguno de ustedes lo ha tragado un gran pez y lo ha llevado a las profundidades del Seol? No. Lo más que nos ha pasado, nos ha mordido un perro. A mi tío lo mordió un perro así de chiquito, que se cayó de la marquesina y estaba ciego. El perro. Y tú decías: ay, Dios, Dios. Apenas salió aquella noticia de aquel niño que estaba en Orlando, Florida, en el parque de diversiones Disneylandia, en uno de los hoteles de Disney. Y salió un lagarto y se tragó al bebé, estando en la orilla jugando. Esas sí son angustias. Un hijo que muere, una madre que pierde a su hijo. En mi angustia invoqué a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Estaba al filo de la muerte Jonás, pero Dios lo libró. ¿Hasta qué momento? Hasta que clamó a Dios. Porque el clamor a Dios es la puerta de la salida de las pruebas, hermanos. El clamor a Dios es la salida de las pruebas, es la puerta de salida de las pruebas. Cada que oigo a alguien decir: cuando yo oro, Dios hace milagros. Cuando yo oro, la gente recibe la unción. Cuando yo oro, la gente prospera, etcétera, etcétera, etcétera. Yo digo: esos no conocen a Dios. Porque no es a ellos a quien debe ir la gente, es a Dios a quien debemos ir. No es a ellos a quien se les debe clamar, es a Dios. No son ellos quienes hacen los milagros, es Dios. Aunque muchos de esos milagros que hacen esas personas que se autoexaltan no provienen de Dios, provienen del diablo. Él también hace milagros y muy impresionantes. Por eso en Marcos Jesús dijo: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está mi no? Estoy parafraseando. ¿Qué está pasando? Estás dudando en abrirme acceso al cielo. Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué está pasando, Señor? Déjame entrar. ¿Acaso no en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y sanaron? Y entonces yo le responderé: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Profetizaron.
echaron fuera demonios, oraron por enfermos y sanaron, pero no serán salvos, se perderán. Nunca autentifiques un lugar, una iglesia, por la cantidad de milagros que suceden ahí, sino por las conversiones, los cambios de vida, gente nacida de nuevo que está ahí, que ha cambiado su vida, que ha habido un arrepentimiento, un cambio total de dirección, que eran tinieblas y hoy son luz en las tinieblas. Esos son los verdaderos milagros que perduran y que garantizan la seguridad de nuestra salvación. Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia. ¿De quién? De Dios, no del hombre. ¿Qué somos? Dijo Pablo, ¿qué soy yo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Somos servidores de Dios. Y lo reitera aquí en Crónicas: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, y también el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Juan capítulo 3 versículo 27. Juan 3:27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Amén. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Eres muy inteligente? ¿Eres muy capaz? ¿Eres muy diestro? ¡Qué bueno! Te lo dio Dios, para la gloria de Dios. No para que digas: oh, yo soy esto, yo soy aquello. No, todo, dijo el apóstol, soy lo que soy por la gracia de Dios, porque Dios me lo dio. ¿Sabes hablar inglés y japonés y alemán y francés e italiano? ¡Wow! ¿Quieres un aplauso? No, te lo dio Dios. ¿Aprendiste a escribir? ¿Aprendiste a leer? ¿Aprendiste a caminar? También te lo dio Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Santiago 1:17. Toda, absolutamente toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No existe tal doctrina de la transferencia de poder. No existe. ¿Me están escuchando todos? No existe. Yo no puedo orar por ti, ponerte mis manos y decirte: yo declaro sobre ti poder para echar fuera demonios, o poder de sanidad, o si yo tengo el don de sanidad te lo transfiero, o te transfiero don para prosperar y te voy a hacer un tremendo dueño de tus no puedo, no existe. Blasfemia. Porque toda buena dádiva que tiene el ser humano y todo don perfecto desciende de Dios, del Padre de la claridad, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Primera de Pedro 4 versículo 10. Cada uno, dice el apóstol, Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido.
Esta palabra don es la palabra carisma o charisma en el griego. Carismas, que significan regalos, cada uno según el regalo que ha recibido, ministrelo a los otros. Significa sirva a los demás, sirva a los otros, no sírvase de los otros. Las palabras del apóstol Pablo fueron muy claras en los Gálatas cuando dijo: yo los busco a vosotros, no lo vuestro. Yo los busqué a vosotros, no lo vuestro. Y es esto: Pablo ministraba según el don, el regalo que le había dado. No se servía de ellos, no se aprovechaba de ellos. Como buenos administradores, dice Pablo, esos somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, como lo que estoy haciendo ahora, estoy hablando, estoy en un lugar de autoridad. Pero si alguno habla como yo en este momento, desde algún lugar de autoridad, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué versículos, hermanos. ¿Qué quiere decir estos textos? Que si clamamos a Dios en medio de la prueba, juntamente con la prueba nos dará la salida, porque Él es el proveedor de todo lo que necesitamos. Y si necesitamos salir de la prueba, la provisión vendrá de Él, no de otros lados. Hay que clamar a Él. Número 4, las pruebas son para autoexaminarnos. Las pruebas son para autoexaminarnos. Muy pocos son dados a eso. La arrogancia ocupa un lugar importante en muchos cristianos. Dicen: todo está bien, no hay problema de nada. Jesús le dijo al fariseo: el que de ustedes esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y nadie la arrojó. ¿Se acuerdan? Nadie la arrojó. ¿Por qué? Porque todos eran culpables. Todos eran culpables de una o de otra cosa, de un pecado de alguno o de otro, pero nadie había hecho un análisis de su propia vida. Y las pruebas son para autoexaminarnos. Y cuando Jesús dijo esas palabras, ellos debieron haber hecho un análisis y después haberse arrepentido, pero no lo hicieron. ¿Y quién de nosotros está libre de pecado, hermanos? Alguien que me puede decir: yo, pastor. Para decirle: eres un mentiroso. Porque si alguno dice que no ha pecado, es mentiroso. Bueno, es pecadito blanco. Nadie podemos decir que estamos libres de pecado. Para eso son las pruebas, para que hagamos un alto y pensemos y digamos: creo que aquí el que está mal soy yo, no Dios. Ni que le eches la culpa a otros, que digas: creo que aquí el que está mal soy yo, y yo soy el responsable de lo que me está pasando. ¿No, hermanos? No busquemos culpables. El Salmo 139, versículo 23 dice, es una oración que debemos hacerla nuestra. David dijo: examíname, oh Dios. Esta palabra examinar significa explórame. ¿Te acuerdas cuando eras explorador? Metías la mano donde no debías, metías los pies donde no debías, porque estabas explorando.
¿no? Y necesitamos decirle a Dios que Él entre a nuestra vida y explore. Él no se va a ensuciar con nuestro pecado, por supuesto, pero nos lo va a mostrar. ¿Sabían que ese fue el propósito principal de la ley de Dios dada a Moisés? Mostrar el pecado, no tanto condenar al mundo, sino mostrar a través de la ley, de la incapacidad de cumplir los mandamientos, que éramos pecadores. Resaltó el pecado de los hombres. Y David dijo: examíname, explórame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Versículo 24, y ve. Este verbo ver significa averiguar, y averigua si hay en mí camino de perversidad, y si lo hay, guíame en el camino eterno. Salmo 119, versículo 67. Salmo 119, versículo 67. Dice David: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Son verdades impresionantes. Antes que fuera yo humillado, antes que me metieras a la prueba, Señor, a la enfermedad, a la escasez, al dolor, al sufrimiento, antes que me metieras a todo eso, andaba yo descarriado. O sea, por eso me metiste, Señor. Y ahora guardo tu palabra, porque aprendí en medio de la prueba que tengo que guardar tu palabra, que tengo que guardar tus estatutos, que tengo que amarte por encima de todas las cosas, y que voy a fallar, sí, voy a fallar porque soy imperfecto. Nadie es perfecto en esta tierra. Pero cada que peque, llevaré delante de ti, de tu cruz, mi pecado, y te diré: Señor, perdóname, como aquel hombre que entró al templo y dijo: oh Señor, sé propicio a mí, pecador. Lo cual significa que le decía: Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que soy un pecador, ayúdame. Y no como el otro fariseo que decía: este es un pecador, yo hago esto, yo ayuno tantas veces al día, yo doy diezmo de todo lo que tengo. No como este pobre. El pobre era aquel que se sentía merecedor de las bendiciones de Dios, pero no se examinaba a sí mismo. Y por último, número 5, las pruebas producen un corazón humilde. ¿Cuántos quieren un corazón humilde? Entonces reconoces que eres arrogante, nomás tantito, ¿sí? Cuando mi esposa estaba en el hospital y yo bajé a desayunar, estaba ahí en el puesto de pan y tamales en una esquina ahí del hospital. Me siento, pido un atole y pido un tamal, y había un muchachillo ahí que se le iban los ojos y sacaba el dinero y veía y no le alcanzaba, y me di cuenta. O Dios hizo que me diera cuenta. Entonces lo observo y lo veo, y habla con el de ahí y le dicen que no. Yo creo que le pidió fiado o algo así, y le dijeron no, y se guardó. Estaba en la esquina, yo creo que esperan su transporte, y volteaba. Entonces me acerco y le digo: oye, no te alcanza, yo te invito. Y me dice: no, gracias. Bueno, te presto, luego me lo pagas. No, gracias. Y no quiso. Arrogantes. Y le dicen: Señor, no me alcanza ni para comer. Dice Dios: te mandé al gran siervo de Dios aquí. Y no quisiste. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Por su arrogancia, por su orgullo, su soberbia. Así que todo orgullo, altivez, soberbia, altanería, presunción, rebeldía y cualquier cosa que se le parezca
desaparecen por medio de las pruebas. Gracias a Dios. Dios trata con todos, o Dios tratará con todos, hasta que entendamos que la naturaleza de Dios es humildad y rectitud de corazón. Dios es humilde, ¿lo sabías, hermanos? Y si Él es humilde, tenemos que ser humildes porque somos sus hijos y proyectamos su carácter. Salmo 119, verso 71. Dice el salmista: bueno es haber atado la enfermedad y la pobreza, dijo. ¿Eso dijo? A ver, búsquenlo y por favor, corríjanme. Ajá. Bueno me es que haya decretado, porque el poder está en mi boca. No. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Primera de Pedro 5:6. Estoy terminando. 2 versículos más y termino. Y un comentario. Dice Pedro, primera de Pedro 5:6: humillaos, humillaos. Hermanos, no os hagáis. Humillaos. Humillaos significa bajados. Y también significa permítanse ser humillados. ¿Por quién? Por Dios. Permitamos que Dios nos humille, pero Dios puede usar a cualquier persona para humillarnos, Dios puede usar al mismo diablo, lo hemos aprendido. Satanás es un servidor de Dios y Dios lo puede usar para humillarnos. Tú puedes decir: ay, sí, a mí que me humille Dios, pero que no me humille el que se sienta a mi lado. Si no quieres que sea Él, entonces va a ser Él. Porque donde más nos duele es donde más Dios nos da, por nuestro bien. Bueno, para los que aman a Dios, porque a los que aman a Dios todo eso le ayuda para bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Humillaos, permítanse ser humillados bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué la prueba? ¿Para qué la humillación? Para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Fíjense bien lo que les voy a decir, que acabamos de leer ahí. La misma poderosa mano que les estaba permitiendo sufrir, algún día los exaltará. La misma poderosa mano que nos hace sufrir, un día nos exaltará. La misma. Dios es Dios. Y por último, Salmo 126, versículo 5. Ese es un versículo muy esperanzador. Los que sembraron con lágrimas, con pruebas, con humillaciones, con persecuciones, con enfermedades, con escasez, por ciertas temporadas, los que sembraron con lágrimas, es decir, los que perseveraron aún en medio de la prueba, los que se mantuvieron firmes en medio de las inclemencias del tiempo, los que prosiguieron, los que no dejaron de ver a Cristo. ¿Cuántos no dejan de ver a Cristo? Pero lloraron porque causa sufrimiento, causa dolor. Y a veces nos dice la familia: tú tu religión y yo la mía, tú tu doctrina y yo la mía. No es ni la tuya, ni la mía, ni de Tin Marín de Dopingüe. Hay una sola doctrina, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es la Biblia y sus 66 libros. Y que a veces por esa doctrina, por esa palabra, somos sangoloteados y dicen: pues tú por tu lado y yo por mi lado. ¿Sabes lo que tú tienes que hacer? Mantenerte firme, seguir sembrando con lágrimas. Seguir sembrando con lágrimas y decir: yo estoy aquí para agradar a Dios, no para agradar a ninguno de los hombres. Seguir sembrando con lágrimas y algún día con regocijo cosecharemos. Allá donde Dios enjugará toda lágrima, donde no habrá lloro, donde no habrá muerte, donde no habrá dolor y no habrá sufrimiento, a los que se mantuvieron firmes en esta vida, en medio de las pruebas.
Los sufrimientos son solo por un momento, pero los beneficios de haber sufrido duran para siempre. Los hombres siempre procurarán dañarnos, pero Dios todo lo usará para nuestro bien. Como lo dice Romanos 8:28, todo obra para bien a los que le aman. Oremos, hermanos, y démosle gracias a Dios. Y me imagino que muchos de ustedes están en pruebas en este momento. Y ahora entiendes un poquito más que las pruebas, todas las pruebas, son permitidas por Dios para nuestro bien, para tu bien. Así que en lugar de quejarte, dale gracias. Y tú sabes las pruebas que estás pasando. ¿Por qué no se las mencionas en oración? Señor, estoy en una prueba de enfermedad, gracias. Me duele, sí, pero tú estás probando mi fe. Pero también sé que no voy a vivir toda la vida enfermo. Sé que uno de los beneficios de la muerte en tu cruz es la sanidad física de nuestros cuerpos. Y en tu nombre, dice la palabra, pondrán sus manos sobre mi enfermedad y seré sano. Pero si ya han orado por mí y no he sido sano, seguramente estoy en una prueba de enfermedad que solo tú me vas a poder sacar de ahí, porque estoy bajo la poderosa mano del trato de Dios. Y la misma mano que me ha humillado es la misma mano que me exaltará en su debido tiempo. Y lo mismo, Señor, en el tema de la economía. Si ya he orado y ya han orado por mí, y hay hasta quienes han atado el supuesto espíritu de pobreza, y yo sigo con problemas de escasez, entonces, Señor, es una prueba también. Pero hoy puedo entender algo maravilloso, algo claro, que tú no pruebas a todos, tú pruebas a tus hijos. Y eso me habla que soy tu hijo, y eso me hace ser feliz realmente, el ser tu hijo, porque puedo morir quizá de alguna enfermedad o de algún accidente. Pero ya lo dijo David en el Salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, que significa morir físicamente. Puedo morir, en paz acostarme y asimismo morir, pero solo tú, Dios, me haces vivir confiado, Señor. Y sé que detrás de esta oscuridad está la luz, detrás de esta prueba está la esperanza. Y no hay un rayo de luz de esperanza, tú eres la luz de justicia, y la luz brillará a plenitud para mi vida. Pero ahora es necesario que me sienta solo, que me sienta afligido, que me llegue a sentir enfermo. Ahora es necesario que sea blanco de mis enemigos. Ahora es necesario que mi familia me odie, tal vez, que no quiera nada conmigo, no me quieran hablar. Ahora es necesario. Pero después vendrá tu respuesta, Señor, y para entonces seré un árbol grande, fuerte, no productor de manzanas, sino productor de los frutos de tu Espíritu Santo: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gracias por las pruebas, Señor. A veces no entiendo. He llorado mucho, he sufrido mucho, Señor. Pero también soy responsable de eso, porque
Hoy me hablaste y me enseñaste que no he clamado a ti lo suficiente, no lo he hecho con el corazón. Y también por eso las pruebas, Señor, se prolongan, como la prueba de Israel en el desierto. Tan solo 15 días les tardaba cruzar ese desierto y llegar a Canaán, la tierra hermosa que fluye leche y miel. Y su estadía se prolongó por 40 años. Y tal vez tú tienes 10, 20, 30, 40 años en el mismo desierto. No es que Dios quiera tenerte ahí, porque Dios es bueno. No es que Dios te quiera ver sufrir, porque sus planes son de bien y no de mal para nosotros. No es eso. Es que no has clamado a Dios, no has buscado a Dios, no te has humillado, te has enorgullecido, ensoberbecido y no te has humillado delante de Él. Y Él no te puede dar lo que tú quieres, porque antes de darte lo que tú quieres, Él te quiere dar un espíritu humilde, sencillo, que ame a Dios, que ame su palabra y que ame a sus hermanos, que bendigas cuando te maldicen, que perdones cuando te insultan, que ames cuando te odian, que no desees el mal a nadie sino el bien, que ores por los que te maldicen y que no te alegres cuando a tu hermano le va mal. Dice su palabra: no sea que Dios le escuche y le quite el castigo. Gózate con los que se gozan y llora con los que lloran. Y deja que Dios termine la obra que un día empezó en ti. Que Él perfeccione su obra hasta el día de Jesucristo. Y que ninguna palabra que hoy oíste y recibiste en tu corazón vuelva a Dios vacía, sin antes que haga para aquello para lo cual ha sido enviada. Gracias por la prueba, pero también gracias por la salida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.